Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo quiero empezar diciendo lo orgullosa que estoy de Alejandro. De verdad que sí. Lleva pues menos de un año. Lleva menos de un año al frente del Partido Popular de Corbera y vaya que se nota. Y vaya que se nota, Alejandro. Estás haciendo una labor increíble, te lo tengo que decir cada semana, ya te lo he dicho más veces, pero yo creo que es de ley que se sepa y que sepas que tus compañeros de la comarca estamos muy, muy orgullosos de ti y van unos meses. Que se sujeten los machos por Corbera, que aquí viene Alejandro pisando fuerte. De verdad, te lo digo en serio, mucho ánimo a todos porque estáis haciéndolo muy, muy bien. Se está notando muchísimo y cuando ya alguien te comenta el de Corbera, es que la cosa va muy bien. De verdad, un lujo tenerte. Tú estás empezando, tienes todo el recorrido del mundo por delante y que te estamos mirando y que te estamos atendiendo y que te ayudaremos con todo el orgullo del mundo porque lo mereces. Así que para adelante. Pues yo venía pensando hoy, bueno, Álvaro y yo ya estamos así como escuchándonos desde hace una semana y algo, y estamos tratando pues de contaros, de contarle a todos los vecinos, a los ciudadanos que nos vamos encontrando en los distintos municipios, por qué es importante votar en las elecciones europeas, por qué es importante votar y por qué es importante votar al Partido Popular. Y yo hoy estaba dándole vueltas, lo que pasa que, y esto se lo voy a dejar a Álvaro porque sé que le va a hacer ilusión, pero yo ahora me despisté y aparecí en el YAR, que alguien me riñó porque venía mirando el teléfono y venía leyendo una nueva carta de Pedro Sánchez. Y como sé que a nuestro presidente, que no nos hemos hablado, pero sé que se va a llenar él de carta y de Pedro Sánchez, se la voy a dejar a él. Pero sí que os voy a contar que para mí esa carta vino a poner ya casi como el remate al día, ¿no? Son de esos días que, bueno, pues ya venimos con la campaña, estamos intentando que la gente vote, estamos intentando animar, estamos intentando contarlo todo, estamos intentando ser muy buenos, porque en el PP somos muy buenos, pero tenemos que estar investigando constantemente cómo hacer que la gente entienda que somos muy buenos. Y entonces yo dije, pues igual ya está bien, ¿no? Igual hoy vamos a jugar a lo contrario. Y yo creo que es el momento, porque no sé si tenemos más mítines por ahí, pero bueno, yo creo que hay que decirlo, y además hay que decirlo de verdad, porque así lo creo, que también hay que pedir responsabilidad a la ciudadanía. Yo, además de animar a la ciudadanía y decirle a los ciudadanos, somos servidores de los ciudadanos, estamos para contarles a los ciudadanos qué es en lo que creemos, qué es en lo que hacemos, qué es lo que defendemos, cómo lo estamos intentando hacer, cómo trabajamos, por qué es importante. Pero llega un momento en que yo hoy a las 4 de la mañana estaba desayunando con la 1 de Televisión Española y diréis, es que desayunar con la 1. Pues desayunar con la 1 es muy interesante porque es una forma de saber siempre qué es lo que se está contando o qué confabulaciones se compinchan a primera hora de la mañana, con qué va a empezar el día todo el mundo. Y es de lo más interesante. Pero a las 4 de la mañana hoy ya estaba envenenándome, autoenvenenándome sola, porque ya volvemos al punto de partida, estamos ya cruzando ya los últimos días de campaña y hay que volver a salir a justificar al presidente Feijóo, porque el presidente Feijóo ya ha cometido un error, dicen ellos, y molesta, de verdad que molesta muchísimo, porque, primero, porque el presidente Feijóo comete errores, como todos nosotros, porque somos personas, pero no me canso de decirlo. Los que nos votáis, los que sois PP, los que apoyáis al Partido Popular, los que sabéis en qué andamos todo el tiempo, podéis estar muy orgullosos del presidente Feijóo y podéis estar muy tranquilos de la palabra del presidente Feijóo. Y llega un momento en que a veces pues sale esa vena donde dices, pues ya no quiero ni pedir perdón ni pedir permiso. Y es que no tenemos por qué hacerlo. Tenemos un programa que ya presentábamos en nuestras elecciones municipales y autonómicas, yo creo que muy clarito, creo que con muchas verdades encima de la mesa y creo que, oye, al final yo estoy segura de que los ciudadanos
los ciudadanos en Avilés, en Corbera, en Asturias y en toda España, al final se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de quién dice la verdad, se van a dar cuenta de quién tiene un proyecto para este país, para esta región, para estos municipios. Se van a dar cuenta de que el Partido Popular no miente. Y se van a dar cuenta de que hay muchas personas en el Partido Popular desde hace muchos años dejándoselo todo para que estos territorios nuestros vayan mejor. Mi única preocupación es que sea muy tarde cuando se den cuenta. Y esa es la reflexión que yo quiero que hagamos hoy. No podemos esperar a que sea muy tarde y la situación cada día se está haciendo un poco más tarde. Y sí que creo que es el momento, pero yo ahora me paré con unas cuantas personas por Avilés, pero ya también por la mañana, que me decían, es que las elecciones europeas, bueno, tampoco pasa nada. Hombre, yo creo que además de ser un derecho a votar, yo creo que es una obligación moral por todos los que trabajaron para que todos nosotros pudiésemos decidir. Entonces, es verdad que a lo largo del año, a lo largo de los meses, del tiempo, pues la gente se queja, la gente protesta, porque no queremos la amnistía y hay que salir a la calle y el PP tiene que salir a la calle y todas estas cosas que vimos todo el tiempo. Y esto no puede ser porque el país se rompe, porque Avilés no aguanta más. Eso lo he oído millones de veces y mis compañeros también. Y Alejandro, tú lo dirás millones de veces y las que nos quedarán. Pero cuando los ciudadanos tienen que decidir, también hay que decir que es el momento de que lo hagan y que es tanta responsabilidad del ciudadano que decida como nuestra. Y que, hombre, lo decía el otro día el presidente Feijóo, si se hace lo más difícil durante todo el año, pues oye, esa media horilla del domingo para ir a votar, para animarse, para saber lo que uno quiere, pues hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, hay que robar esa media hora al fútbol, que ya sé que tenemos un derbi importante y no voy a hablar del derbi ni de quién quiero que gane ese playoff, pero todos estamos ahí pendientes, no lo voy a decir, todos asturianos, pero es verdad que todos tenemos planes de fin de semana y todo el mundo quiere descansar y todo el mundo quiere estar con la familia y todo el mundo quiere ver el fútbol y todo el mundo quiere, oye, pues claro que sí, porque es el merecido descanso, ¿no? Pero hay que hacer ese esfuerzo. Ese esfuerzo no lo puede hacer solo la gente que está en política, ese esfuerzo no lo podemos hacer solo nosotros. Ese esfuerzo, además de ser un esfuerzo, es una responsabilidad. Y es una responsabilidad para que luego sí, una vez que gane el PP, que el ciudadano le venga a exigir al PP. Pero curiosamente, gobierna la izquierda desde hace muchísimos años, está llevando este país al desastre, está haciendo una división de país como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no conocíamos. Y, oye, lo tiene que justificar el Partido Popular. El otro día pasaba, lo habréis oído, lo habréis visto, porque buenos son ellos para contar, pues el señor Puente, que ya insultó a todo el mundo, y si no os ha insultado, pues ponerle un mensaje en su tuit y ya veréis cómo os contesta rápidamente. Os contesta o os bloquea, una de las dos cosas. Pues este señor que arremete contra todo, ni más ni menos, pues ya arremete contra líderes mundiales de otros países. Y oye, pues porque a él le viene bien, por esa falta de respeto que les está caracterizando, por esa vida mártir que llevan ahora, que de repente pues es que viven pues ellos sacrificándose por todo el mundo, pero faltando el respeto a todo el mundo, pero insultando a todo el mundo, pero no respetando a los votantes, pero tampoco a los suyos, porque les están mintiendo de manera permanente. Bueno, pues este buen señor sale a insultar a un líder mundial. Y oye, el líder mundial pues va y le contesta. Y una vez que el líder mundial le contesta, pues la culpa la tiene Feijóo. Esto fue así. Y esto yo creo que todos estamos al cabo de la calle de lo que está pasando diariamente. Y esto pasa absolutamente con todo. Ya he contado muchas veces, pero os lo tengo que volver a contar porque lo viví así y porque creo que hay que contarlo. El jueves pasado estábamos en el Congreso de los Diputados, tuvimos el dudoso honor de estar presentes cuando se aprobaba esa ley de amnistía y fue terrible. Fue terrible. Fue terrible ver a Pedro Sánchez girándose hacia la tribuna y aplaudiéndole a Oriol Junqueras, que parecía que le estaba ofreciendo el toro que acaban de prohibir. Tal cual, os lo puedo asegurar, tal cual. Estaba entregando España, estaba entregando su dignidad,
Pero el problema que tenemos es que cuando un presidente del Gobierno entrega su dignidad, está entregando la nuestra, la de todos los españoles. Yo creo que de todos los despropósitos que se han ido sucediendo en los últimos años, pero fundamentalmente en estos meses que van de mandato, yo creo que ya está bien. Yo creo que no hay mucho más que explicar, ¿no? Yo creo que no hay mucho más que contar. Yo creo que estamos ahí todos para verlo y el que quiere interpretar, interpreta. Yo sí que me comprometo a que cualquier ciudadano, como si lo tengo que hacer durante todas las horas del día de aquí al domingo, no tengo nada más importante que hacer, el explicar por qué es importante ir a Europa, por qué es importante votar, por qué es importante Europa para España, por qué es importante para Asturias, porque dependemos en Asturias absolutamente de las directivas europeas. Es importantísimo por muchas razones, pero ya explicar por qué es importante en estas elecciones salir a votar, a decirle a Pedro Sánchez que hemos llegado al límite, que ya no podemos más y que por todo esto no vamos a pasar, si tenemos que volver a explicar eso una vez más, realmente tenemos un problema. Y tenemos el problema de que han hecho a la gente sumisa, han hecho a una buena parte de esta sociedad sometida, adoctrinamiento que se llama, a veces en los coles, a veces en las charlas, a veces en el asociacionismo, a veces en las propias empresas, a veces con ayudas. Todos sabemos al final cómo se ha ido extendiendo esto de alguna forma, porque todos de alguna forma lo hemos vivido de cerca. Y el problema es que eso ha calado. Y lo triste es ahora mismo pensar que un ciudadano español, el que quiera que sea, por uno solo que sea, que no sea capaz de pensar por sí mismo, tenemos un problema. Y yo digo que eso es triste y que no lo podemos permitir y que por eso tantas veces como sea necesario saldremos a contarlo, tantas veces como sea necesario lo explicaremos, tantas horas como sea necesario le dedicaremos todos los compañeros del Partido Popular a pelear por este país, a pelear por nuestros municipios, a pelear por tantas personas como nos lo demanden, a tantas personas como no nos lo demanden, pero sabemos que nos necesitan. Pero sí que es importante que seáis vosotros, ya de lo que nos queda aquí al domingo, a que, por favor, a cada vecino, a cada persona que sienta que está hecho, que no hay nada hecho, no hay nada hecho, no sabemos lo que va a pasar, no nos podemos acomodar, no podemos estar paralizados y no podemos dar estas políticas de la desgracia como buenas. Y eso sois vosotros también los que tenéis que transmitirlo. Estamos llegando a todo cuanto podemos llegar. Ellos critican mucho que si los medios de comunicación, pero por favor, si son los reyes de la comunicación, si son los reyes de cambiar todas las palabras que oyen en un mismo día, son capaces de decir una cosa y la contraria en el mismo instante, son capaces de insultarte y luego decirte antes de que tú te muevas que por favor hagas el favor de respetar. Y todo esto se lo dicen a la cara a la gente y sin despeinarse. No se inmutan para nada, ya no se ponen colorados por nada. Y somos nosotros, el resto de ciudadanos, y desde luego el Partido Popular, y solo el Partido Popular y el voto concentrado en el Partido Popular es el que puede poner remedio a esto. Así que os pido, por favor, que sigáis alentando, que sigáis animando a todo el mundo, que la panadería, la carnicería, la cafetería, la sidrería y todo lo que termine en IA en Asturias, por favor, que lo vais a tocar de aquí al domingo, que hagáis llegar este mensaje a todo el mundo, que es fundamental ir a votar y que es fundamental poner todos los esfuerzos de una vez por todas en el Partido Popular. Muchas gracias.